ya estamos enlazados ya desde la hermana República de Venezuela con nuestro hermano predicador de los días jueves. Hace un momento decía, estamos en la mitad de semana, estamos ya el día jueves, 15 de junio del 2023. Amados hermanos, ya estamos enlazados, vamos a dar cambio también ya a nuestro hermano que predica, hermano evangelista Rafael Cara Salaria. Buenos días, hermano, que el Señor Jesucristo lo bendiga, un fuerte abrazo desde Quito, Ecuador. Vamos al cambio, hermano Rafael, adelante, Dios lo bendiga. Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición estar nuevamente para exponer una porción de la palabra de Dios en este día 15/6 del 20 del 23, saludando a mi hermano Olmedo Puaquiza, también saludando a Radio Betel Radio Online, a Luciana Radio TV, Roldán Radio y todas las emisoras que puedan en este momento estar conectados y que puedan estar transmitiendo y que puedan estar haciendo la obra de Dios, porque para Él es la gloria y para Él sea la honra en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, ya para esta predicación se ha orado previamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir esta palabra en el libro de Gálatas 5:19 al 21. Me dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo así. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, que ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esta predicación lleva por título Envidia. Una de las cosas que habla aquí en este libro de Gálatas 5:19, sabemos que habla muchos puntos a desarrollar, pero obviamente no alcanzaría el tiempo para poder desarrollar cada punto. En este momento me quiero enfocar en lo que es la envidia. Una de las definiciones que utiliza en la psicología, que la envidia, de acuerdo a la primera definición, la envidia es el sentirse triste o pesar. Esto es tremendo, sentirse triste o tener un pesar por el bien ajeno. De acuerdo a esta definición, lo que no le agrada al individuo no es tanto algún objeto en particular que un tercero pueda tener, sino la felicidad en este otro. Es decir, la persona no le causa tanta tristeza o no le causa pesar el objeto que ha, sino la felicidad que experimenta aquella persona que alcanzó dicho logro. Las personas que alcanzan, que tienen una meta y empiezan a trabajar por ello fuertemente y alcanzan la meta, la persona envidiosa alcanza a tener rabia o tristeza porque él no ha alcanzado aquello que sí alcanzó el otro, y pesar porque él no ha alcanzado aquello que sí alcanzó el otro. Una de las cosas más tremendas del envidioso es que no se esfuerza, quiere alcanzar el logro que hizo otra persona, pero no se esfuerza por alcanzar eso, no se esfuerza, no hace. Es como cuando un predicador, valga la redundancia, que sea muy conocido en el mundo, y aquella persona dice, oye, me gustaría ser como ese predicador, y cada rato llega a decir que me le gustaría ser como ese predicador. Mira cómo mueve masa, cómo mueve cantidad de personas, cómo llena estadios. Pero lo que no saben de esa persona, o lo que no quieren asumir de esa persona, es que aquella persona ora mucho, aquella persona vive en oración, y mientras que esa persona solo anhela pero no alcanza por causa de que no tiene los mismos niveles de oración, no tiene esa consagración, quiere la gloria que tiene esa persona, pero no quiere forzarse como lo hace esa persona por alcanzar dichas metas. Una de las cosas de esa definición que causa tristeza al envidioso, le causa tristeza por no tener esas cosas y pesar por no tener esas cosas que tienen los otros, ya sea de manera espiritual, material o carnal, no se esfuerza. Entonces la persona tiende a tener tristeza y tiende a tener pesar porque, ay, yo no he alcanzado eso, ¿cómo podré alcanzar eso? Y siempre en un pesar.
Pero también la palabra de Dios, cuando me habla aquí de herejía y envidias, homicidios, son cosas que son abominables a Dios. Son cosas que aquí el apóstol Pablo reprende y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La envidia es algo tremenda, la envidia es algo feo, es algo que no deja avanzar a una iglesia. Una persona envidiosa que no está en los caminos de Dios, sino que está realmente en los caminos del enemigo. Usted puede estar en una iglesia, pero si usted es una persona envidiosa, si usted es una persona que envidia a su hermano, que envidia a su hermana, ya sea por cómo viste, por cómo habla, por cómo dialoga, por cómo las bendiciones que tiene esa persona, y usted es una persona que vive viendo lo que esa persona tiene, lo que no hace o lo que sí hace, si usted vive haciendo eso, usted no tiene propósito de vida y está cayendo en envidia, y la envidia es mala. Mira lo que me dice lo feo de lo que la envidia, según el libro de Proverbios, en el capítulo 14:30. Mira lo que me dice, y esto es tremendo. El corazón apacible es vida de la carne, y esto es bueno, pero lo que sigue diciendo más adelante es, mas la envidia es carcoma de los huesos. Mira que es tan tremendo que la Biblia lo compara con la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por una disminución de la densidad de los huesos, o sea, de su dureza, de la dureza de los huesos a causa de la pérdida de tejido óseo. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere esta palabra de tejido óseo? Estamos hablando que el hueso deja de tener esa firmeza de tejido óseo que está en el hueso. Esto conlleva una disminución de la resistencia de los huesos frente a los traumatismos o carga que pueda tener esta persona por causa, cuando una persona tiene peso, cuando una persona, por ejemplo, camina, pero hay algo que lo está comiendo, y la envidia es semejante, o se podría decir que es lo mismo de decir osteoporosis, es algo que lo come de adentro hacia afuera, y esa persona puede estar caminando y simplemente, si se llegara a caer, tiende una fractura en una caída que cualquier persona no debería fracturarse, esa persona termina fracturándose. Había un tío que conocí que era un tío político, y el hombre siempre hablaba, decía, tenía rasgo de envidia, pero muy, muy notable. Un día el hombre se baja de un carro, se colea atrás de un carro, o sea, un Jeep, iba subiendo para donde él vivía, pero él se monta atrás, en una parte donde la gente se sube, pero él va atrás, no va dentro del carro, sino atrás. Entonces, cuando el carro va en movimiento, él simplemente se baja. Y estamos hablando que el carro iría como a 5 kilómetros por hora, pero cuando se bajó, ¡pah!, el hombre se partió la pierna. Era un gesto que no tenía que partirse, pero el hombre tenía osteoporosis por causa de una vida mal, por causa de una vida de envidia. Ahí se le pronunció la osteoporosis a esa persona. Como dice aquí, ¿qué significa tener un corazón apacible? Que es lo contrario. Ahora vamos a hablar de lo contrario. Un corazón apacible puede decirse que alguien que tiene un corazón apacible es una persona que no se enoja con facilidad. Es una persona que siempre, antes de hablar, siempre antes de decir cada acción, lo piensa primeramente. Esa persona lo piensa primeramente. Oye, lo que voy a decir sirve para algo, lo que voy a decir edifica a alguien. Entonces esa persona primero lo piensa lo que va a decir, y es rápido para oír y lento para hablar, que eso es lo importante de una persona apacible, una persona que siempre vive buscando de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué me sigue diciendo ahora la palabra de Dios? Pero en el libro de Romanos 13, del 13 al 14, dice, andemos como de día. Dice aquí, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y discusiones, en pendencieras y envidias. Cuando dice, no andemos como de día honestamente, cuando sabemos que una persona que anda de día ve todas las cosas claras. O sea, no estamos hablando que esa persona está caminando en oscuridad, sino que está caminando como de día. Y eso quiere decir honestamente. No en glotonería. Glotonería es que quiere tener mucho, Ya está lleno, tiene cosas en la boca y quiere, dame más. Eso es glotonería. Cuando habla de borrachera, no necesariamente de licor, sino una persona que anda borracho diciendo cantidades de cosas de todo el mundo. Eso es una persona borracha en el espíritu. No en lechos y discusiones
no en pendenciera ni envidias, porque todo eso es aborrecible, mas vestido del Señor Jesucristo, y no nos hagáis casos de la carne y sus deseos. Entonces esto es tremendo. No rellenemos, no le demos vida a la carne en forma pecaminosa, no le demos vida de esa manera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir este versículo, ¿qué quiere decir este libro de Romanos en el 13 aquí como estamos hablando? De decir que no proveamos para los deseos como son mencionados en el versículo anterior. El contexto habla del deseo ilícito. Satisfacer los deseos de la carne era la meta principal de un romano. Un romano quería ser ostentoso, un romano quería ser que se luciera, que se viera mucho, tiene mucho dinero, que tenga mucha cosa y decirle a la gente, mira, yo tengo esto, tengo lo otro. Ser ostentoso era la categoría, era la forma de desenvolverse de un romano, pero el cristiano no. El cristiano anda en vida pura, no proveyendo nada para los deseos de la carne. Anda metido en oración, en lectura, en meditación, impartiendo su palabra. ¿La palabra de qué? La palabra de Dios, impartiendo la palabra de Dios y en consecuencia alcanzando metas en la vida cristiana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la vida del cristiano, que el cristiano alcance sus metas, pero en Cristo Jesús. Aquel propósito que Dios te dijo que iba a hacer en tu vida, aquel propósito que Dios dijo, tú vas a hacer esto y esto y esto en la obra de Dios, ya sea cualquiera de los 5 ministerios. Dios cuando te puso esa palabra a ti encima, ese es el punto de vista que Él quiere que tú tengas para con Él. Ahí le dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No podemos estar buscando lo que ve la vista de los ojos, lo que escuchan los oídos. Así le pasó a una hermana, que esa hermana le tocaba dar un anuncio y era la anunciante de la iglesia. Eso pasó hace muchos años y ella era la anunciante de la iglesia y resulta que cuando la hermana pasó tenía algo contra un hermano, contra varios hermanos que lo tenían bien fundamentado lo que tenía. Ella tenía algo contra ellos porque ellos se la pasaban ostentosamente, se la pasaban comprando literalmente a todos los que estaban en eminencia en la iglesia y esa hermana captó eso y a través de un anuncio que no le tocaba decir porque ella estaba dando un anuncio para la iglesia pero no que le tocaba predicar ese día, ella empezó a exhortar. Después esa hermana la pusieron en disciplina por causa de esos hermanos y por causa de dejarse llevar por los impulsos. Y era que ella estaba reprendiendo la envidia, pero no le tocaba decirlo a ella. No le tocaba decirlo a ella. El caso fue que esa hermana por eso la llegaron a meter en disciplina y las personas que estaban ostentosamente fueron los que literalmente la acusaron con el pastor y la pusieron en disciplina. Más adelante en la iglesia pasó lo siguiente, el pastor lo cambiaron y el pastor que llegó, ese pastor sí no se dejaba comprar. El otro sí se dejó comprar, pero este que llegó no se dejaba comprar y él le decía, si ustedes se creen, y lo dijo por micrófono, el que crea que pueda comprar las bendiciones de Dios o el que crea que pueda comprar algo de la iglesia porque tiene dinero, porque tiene posición, váyase para otro lado porque yo no soy así. Si ustedes de repente son los que más diezman, los que más ofrenda, conmigo eso no va así. Así que eso no va conmigo. Es importante que las personas sepan que en las obras de Dios la envidia mata a la persona, es calcoma hacia los huesos, es una osteoporosis, que hay en los huesos a causa de que la persona tiene envidia. Es algo que lo va a vivir enfermando, sea quien sea que tiene esto en su vida. Dice en el libro de Santiago 3, 16 al 18, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es importante lo que dice en el libro de Santiago aquí 3:16 al 18. Si una persona no cambia su manera de pensar hacia la envidia,
esa persona le va a ir viviendo mal, las cosas le van a ir pasando mal, cada cosa por causa de la envidia. La envidia es algo malo para aquellas personas, la envidia es algo terrible para aquellas personas. Entonces la persona va a vivir enfermo, va a vivir causándole siempre muchos tipos de enfermedades por causa de la envidia, por causa de la envidia. Y aunque esta hermana que le estaba hablando estaba reprendiendo el pecado, pero no le tocaba, porque todo hay que hacerlo conforme a la palabra de Dios. Si Dios te da una palabra, dala. Pero cuando estás en una iglesia, tienes que tener los protocolos. Y solamente cuando Dios te ha dado la palabra, usted le toca predicar hoy, ok, de esa palabra según si se la dio el Espíritu Santo, pero no por emoción o no por una rabia que esa persona pueda llegar a tener. Esa persona no puede predicar con rabia porque no sería inspirado del Espíritu Santo. Entonces es importante que usted deseche la envidia de su vida. Pero ¿cómo puedo hacer para cambiar eso? Y de repente se me acercara un hermano o una hermana y me dice, hermano, pero es que soy envidioso o soy envidiosa, que de repente esa persona estén diciendo esas cosas. Y cuando esa persona estén diciendo esas cosas de que son envidiosas, pero quieren cambiar, eso es algo que se debe exponer en oración. Cuando se expone en oración y se le pone, Señor, mira, es que de verdad tengo una envidia por esa persona, es que de verdad, porque es que adentro de esa persona hay carencias. Y si hay carencias, el único que puedes corregir cualquier tipo de carencia se llama Cristo Jesús. La Biblia dice que Él vino a deshacer las obras del enemigo porque el enemigo vino a matar, a hurtar, a destruir, pero Dios vino a deshacer las obras del enemigo y él vino a edificar. ¿Y para qué vino Dios a edificar? Para decirle a todo el mundo que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Eso es lo que hace Dios. Dios te cambia de adentro hacia afuera, pero es necesario que aquella persona que está buscando de Dios, aquella persona que está buscando de Él, aquella persona que está viviendo para Él, que primero se entregue a sí mismo en cuerpo, alma y espíritu. No solamente en cuerpo o no solamente de palabras, sino de en cuerpo, alma y espíritu. Entonces, mira, para poder empezar a cambiar, es necesario agarrarse de esta palabra en el libro de Lucas 9, 23 al 24 que dice: y decía a todos, si alguno quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Las personas tienen que negarse a sí mismos. Quiere decir, no hacer lo que quiere hacer la carne, sino hacer lo que Dios quiere, la voluntad de Dios que se cumpla en mi vida, y no mi voluntad, sino la voluntad de Dios que se cumpla en mi vida. Si una persona tiene muchas carencias, siempre va a vivir envidioso porque quiere resaltar él o quiere resaltar ella, porque es necesario que la persona que viva a Dios tiene que hacer morir la carne. También me dice en el libro de Hebreos, me dice también esta palabra, dice 13:5, dice la palabra, sea las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Si Dios dice que Él no te va a desamparar, que Él no te va a dejar, es porque Él está ahí. Él está ahí hablando a las vidas. Él está cambiando las vidas de cada quien. Entonces, eso es lo que hace la envidia. Eso es lo que hace la envidia. Una persona no puede vivir así, una persona no puede avanzar así. Si una persona vive así o si una persona avanza así, no puede vivir bien. Es una persona que va a vivir mal, pensando siempre en lo que quiere el otro, en lo que tiene el otro, en lo que ha conseguido el otro. Siempre piensa de que, ay Señor, ¿y por qué tú no me bendices a mí? Es porque esa persona que no es bendecida no ora, no busca de Dios. Siempre está pendiente de lucir Él. Y hay que recordar que aquí la gloria es de Él, la honra es de Él, la gloria es para Él en el nombre de Cristo Jesús, porque Él es el Rey de gloria, Él es poderoso, Él es el que cambia las vidas. No yo no cambio la vida de nadie. Dios es Isha, Rabacanda, la Masella, la Masoja. Él es el que cambia la vida de aquel que se acerca en cuerpo, alma y espíritu y le dice, Señor, estoy aquí, cámbiame de adentro hacia afuera. Mira, Señor,
soy un envidioso, soy una persona que mira, Señor, tengo carencias en mi vida, límpiame en cuerpo, alma y espíritu en el nombre de Cristo Jesús, límpiame en el nombre de Cristo Jesús y Él te limpiará. Si lo haces de corazón, si lo buscas de corazón, Él va a hacer grandes cosas en tu vida, te va a quitar esa envidia de adentro de ti, esa carencia la va a quitar y va a poner amor dentro de ti. Él va a venir a ti, a tu vida, a morar en tu vida porque lo estás buscando de corazón, porque lo estás buscando, porque le estás sirviendo a Él, y Él va a hacer cosas grandes en tu vida. A causa de que va a hacer cosas grandes en tu vida, se va a desaparecer esa envidia, pero porque lo está buscando en espíritu y en verdad. Mira lo que me sigue diciendo en el libro de Gálatas 5, 16 al 17, dice: las obras de la carne y el fruto del espíritu. Dice así: digo pues, andar en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Esto lo que es tremendo, para que no hagáis, pero tiene que tener el espíritu dentro de ti, el Espíritu Santo tiene que estar así, para no satisfacer los deseos de la carne. Cuando buscas al Señor en espíritu y en verdad, cuando lo buscas a Él, va a empezar un cambio de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. No pretendas que esto es una varita mágica, que hoy voy a orar y ¡pum!, se me va a quitar todo. No, es un trabajo que se tiene que hacer. Tú tienes que autorrevisarte todos los días en qué estás fallando y quitar eso que está dañando a otras personas. Buscar conocimiento, y en base del conocimiento bíblico, de la unción del Espíritu Santo y la meditación en su palabra, vayas reponiendo aquello que es malo, sacando eso malo y poniendo con palabra de Dios lo bueno que viene de su palabra. Dice en el libro de Romanos 8, 12 al 13, y dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Así que vivamos conforme al Espíritu. Si vivimos conforme al Espíritu, dejaremos. Cualquier persona dejará de estar envidioso hacia otra persona, de que mira cómo lo prospera, mira cómo la prospera. No, busca tu prosperidad en el nombre de Cristo Jesús. Cuando me dice la palabra en el libro de Marcos 6:33, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Eso quiere decir que tienes que buscar el reino de Dios y su justicia. Quiere decir la oración, la lectura. Eso quiere decir predicar la palabra de Dios. Cuando una persona predica, cuando una persona ora, cuando una persona tiene meditación en la palabra, lee, lo imparte, usted va a traer a su vida bendiciones por causa de lo que dice esta palabra de Dios. Porque más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Sigue diciendo en el libro de Gálatas, esta vez en el 5 del 22 al 26, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Me quiero parar aquí donde dice benignidad. La palabra benignidad quiere decir una nueva conciencia, y obviamente cuando me dice amor, gozo, paz, paciencia, no lo voy a desglosar todo porque es muy largo para desglosar, pero me quiero parar donde dice benignidad, es nueva conciencia. Y para tener nueva conciencia en el nombre de Cristo Jesús, es necesario que haya oración, que haya meditación, y que esa persona viva en oración, meditación y lectura. Cuando hablamos de meditación, estamos hablando que las promesas que Dios tiene en la palabra de Dios, tú las lleves a tu imaginación y la hagas en tu vida una meditación que es imaginación, pero en la palabra de Dios. La Biblia, hay gente que salen, no, que voy a salir para la calle y me van a robar y me va a pasar esto y me va a pasar lo otro. Eso es una meditación diabólica. Pero cuando la Biblia dice, porque pensamientos de bien tengo para ti y no pensamientos de mal, usted está meditando que va a salir de su casa y hoy le va a ir mejor, le va a ir bien, y usted va a bendecir su salida y va a bendecir su entrada, y cuando llegue va a decir, Señor, gracias porque el día de hoy fue espectacular, fue muy
muy bueno, tuve bendiciones, porque lo decretaste del momento que saliste, lo imaginaste, porque así lo dice la palabra, porque pensamientos de bien tengo para ti y no tengo pensamientos de mal. Si tu mente empieza a cambiar de adentro hacia afuera, si cambia lo malo por lo bueno, si ahora quieres edificar a las personas, aquel que quiere causar a una meta, decirle, oye, ve para adelante, esfuérzate en esa meta y lo alcanzarás. Si tú se la pasas motivando en el nombre de Cristo Jesús, por medio de su palabra, Dios va a abrirte puertas, Dios va a abrirte caminos. Aquellas personas que te veían feo, que te veían mal por causa de que eras una persona envidiosa, cuando cambias y empiezas a edificar, por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, pero es necesario que tenga un fruto del Espíritu, del que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es nueva conciencia, bondad, fe, mansedumbre, una persona mansa, no una persona que quiere estar golpeando a nadie, no, una persona mansa, una persona que tenga templanza. Dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Después sigue diciendo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Usted sabe que cuando hay envidia dentro de su corazón es porque hay carencias dentro de usted, y si hay carencias, solo Cristo puede cambiar esas carencias de adentro de usted. Si usted es una persona que busca de Dios, si sabe que es una persona envidiosa, háblelo en oración en el nombre de Cristo Jesús. Dígale, Señor, mira, me está pasando esto, soy envidioso por esto, por esto, por esto. Hábleselo a Dios y Dios va a empezar a cambiar de adentro hacia afuera. Cuando salga a la calle, cuando salga a la iglesia, empiece a buscar un nuevo conocimiento, que es la palabra de Dios. Si usted busca ese nuevo conocimiento va a empezar a cambiar los rudimentos que tiene dentro de usted y lo va a cambiar por nuevo fundamento, que es en la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que saber, que si usted busca de Dios, Él cambiará tu vida. Él cambiará tu vida de adentro hacia afuera, porque va a estar la palabra de Dios en tu vida, en tu corazón, en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Si lo busca de esta manera, va a haber un gran cambio en tu vida para mejor. Yo quiero orar en el nombre de Cristo Jesús por aquellas personas envidiosas, pero que si usted reconoce que es una persona envidiosa, si usted reconoce que es una persona que envidia a su hermano, que envidia a su hermana, o que envidia a un familiar o a una persona que no la conoce pero envidia, ponga eso delante de la presencia de Dios y Dios va a cambiar. Yo quiero orar por esas personas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor de los cielos. Delante de tu presencia pongo a toda persona envidiosa, Padre Santo, Padre Eterno. Personas que si no cambian su proceder, Padre amado, si no cambian esa forma de manera de pensar, de esa manera de desenvolverse, Padre Santo, destruirán su vida y destruirán la vida de otra persona. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, colocó su alma y su espíritu delante de tu presencia para que tú seas mordiéndolos, Padre Santo. Aquellas personas que lleguen a ti, Padre Santo, buscándote con el deseo de cambiar, cambiarán en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tenemos puesto los ojos en Jesús, Él cambia nuestra vida de adentro hacia afuera, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, cámbialos, Padre Santo, cambia a mis hermanas, cambia a los hermanos, Padre Santo, bendito Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Y de Caracas, Venezuela, para CBS Radio Cristiana, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Sígueme en YouTube como evangelista Rafael Caro y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama y Él quiere cambiar tu vida de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.